¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto de volver a compartir con usted el testimonio de este servidor en cuanto al tema de que nos está llamando al estudio. En esta segunda parte se tiene que plantear lo que es, a mi parecer, se tiene que plantear que hay dos planes que no debemos olvidar. El primer plan es el plan de creación. Y el plan de, juntamente con el plan de creación, que expone todo lo que fue el propósito divino para el hombre, vemos que fue llevado a un desvío y que ese desvío por la desobediencia tiene que ser dada nuevamente la oportunidad de enderezar en quien quiera el plan de creación para nosotros y para este mundo, para esta creación. El plan de redención no tiene como objetivo crear un plan paralelo al plan de creación, sino que es el procedimiento o método en la cual se tiene que elevar al hombre caído y elevarlo a la naturaleza y propósitos que fueron expuestos desde la primera vez en la escritura. Teniendo eso como parte introductoria, vamos a seguir en la misma línea que tenemos que regirnos por el método interpretativo. El método interpretativo es vital. No solamente es lo que se come, sino también cómo se come. Yo no le puedo servir a usted un plato de sopa dándole un tenedor o un cuchillo. Para la sopa es necesaria una cuchara. Igualmente, para leer la escritura y entender sus verdades, es necesario el método. Y el método lo da la misma escritura. Nosotros lo llamamos principios. Y el primer principio que vamos a leer ahora se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías en el capítulo 44, versículo 7. Mire lo que dice acá. Y eso es parte de lo que nosotros queremos tener como un principio de interpretación. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Esa parte de orden ya la hemos visto en Lucas, recuerda. Ahora viene otro principio que se acopla a la palabra orden. Sigue la expresión, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándole lo que viene y lo que está por venir. Ahora vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 14, verso 33. ¿Qué dice? Pues nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este principio, Dios no es un Dios de confusión, vamos a ver cómo está en la versión Kadosh. En la versión Kadosh, versículo 33, dice, pues Yahweh no es un Elohim indómito, sino de Shalom, porque la confusión trae caos, es violenta. Realmente la confusión es un símbolo de violencia, porque nos trae un conflicto entre la coherencia y el sentido común frente a lo impuesto y a lo que se nos obliga. Ok, el segundo principio que vamos a ver se encuentra también en el libro de Isaías, capítulo 28, y versículo 10 y el 13. Dice, este principio es lo que vamos a aplicar el día de hoy, juntamente con el principio que ya hemos visto la vez pasada. Dice, porque mandamiento tras mandamiento. Ok, vamos a ponerle un color. Mandato sobre mandato. Ok, vamos entendiendo. Renglón tras renglón. Es la manera como se tiene que estudiar estos temas. ¿De acuerdo? Y aquí me detengo un poquito en esto, resaltarlo. Línea sobre línea. Un poquito allí, un poquito allá. Si queremos entender las cosas con respecto al Eterno, tenemos que ir viendo mandamiento tras mandamiento. Y esta palabra, mandamiento tras mandamiento, lo vamos a ver en este desarrollo del tema. Mandato sobre mandato también lo vamos a ver en este tema, renglón tras renglón, pero sobre todo lo que quiero recalcarle es línea sobre línea.
¿Qué es una línea sobre línea? Una línea es la trayectoria entre un punto y otro punto. Para nosotros, la línea es desde la creación hasta su restauración. Toda esa línea, todo lo que tiene que ser verdad, tiene que estar en esa línea. No cerca siquiera, en esa línea. Porque es el principio que estamos viendo para hoy. Y el tercer principio que estamos viendo hoy para estudiar se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 2, versículo 20. Veamos lo que dice Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ok, sigamos leyendo el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Miren lo que dice este texto. Él es el bendito de los siglos en los siglos, y suyos son el poder y la sabiduría. Nadie tiene, nadie puede, nadie debe cambiar los tiempos ni las edades, porque nadie tiene ni el poder ni la sabiduría del Altísimo. Daniel está expresando en estos textos que la autoridad suprema para definir cuáles son los tiempos es él y nadie más. Ni siquiera un conjunto de sacerdotes, ni siquiera un conjunto de rabís, ni siquiera un concilio de pastores, ni siquiera una congregación o lo que usted quiera. Nadie puede ir sobre la autoridad divina para mudar los tiempos y las edades. Vamos a leer esto en la versión Kadosh. Con estas palabras, bendito sea el nombre de Elohim, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, los dos puntos que le dije, los dos puntos para trazar una línea, porque la sabiduría y el entendimiento son solo suyos. Él trae los cambios de las estaciones y los tiempos, y si él hubiera querido cambiar su calendario, si él hubiera querido que cambiemos la forma de contar nuestros días, si él hubiera querido que nosotros desechemos una parte de lo que él dijo que era bueno y ahora no lo es, él tuvo que haberlo dicho o manifestado a sus profetas. Pero sin embargo, vemos y resaltamos en este momento que él no hizo ningún cambio, ni en las estaciones ni en los tiempos. Lo que dice en la versión de Reina Valera: él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y pone reyes, pero él no ha hecho nada de esto. Y el que diga que ha hecho cambios en el modo de contar, en el modo del calendario, que era el santuario, como el eje para todo lo que era nuestra fe, si hay algún cambio, que lo muestre escrito y que muestre con un así dice Yahweh. Muy bien, ya hemos pasado la introducción, ya hemos establecido los principios, que es el orden, línea sobre línea y el principio de autoridad. Ahora nos vamos a su primera pregunta. La pregunta de ustedes: ¿es el novilunio el primer día de la semana de la creación y por lo tanto, como ve que se hace la luz, es un día laboral? Resumo: ¿es el novilunio un día laboral o es un día no laboral? Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Para esta primera pregunta vamos a ver si la Escritura habla de una clasificación de los días o todos los días solares son para él igual. Si usted me habló de la circuncisión, que eso lo vamos a ver más adelante, la circuncisión distingue a un hombre de otro hombre. La circuncisión ve que es la señal, que es una persona que puede ser tan humana, puede tener el mismo rasgo físico, pueden hacer un mismo lado geográfico, pero sin embargo es distinto porque tiene la señal que está separado para otra cosa. Muy bien, ¿todos los días solares son iguales? ¿O es que los días solares también se distinguen por alguna señal en que son para cierto propósito y otros para otro propósito? Vamos a leer lo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel. Todos los días son iguales y vamos a leer lo que dice el versículo 1. Así ha dicho Yahweh el Señor.
Así lo dice él, no lo está diciendo profeta, no lo está diciendo criatura, no lo está diciendo un ángel, lo está diciendo el mismo creador de los cielos y la tierra. El que dice, su voz es autoridad y sobre su voz no hay nadie, ni criatura, ni por creado, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, en la cual podamos cambiar. Él dice lo siguiente: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada, primer tipo de días, los 6 días de trabajo. Él reconoce en la clasificación de tiempo que hay 6 días de trabajo. Segundo, que hay también el día de reposo. Es otra clasificación que él tiene. Solamente existen días de reposo y días de trabajo. Aparentemente el calendario de las semanas continuas señalan que hasta ahí es la verdad del calendario bíblico. Sin embargo, el mismo que habló acerca de que hay 6 días de trabajo y días de reposo, dice lo siguiente: el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, o más conocido para nosotros como el novilunio. Queridos hermanas, estoy mostrando que en la escritura hay 3 tipos de días. Y esos 3 tipos de días no son, como hemos visto que en el principio, que nuestro Padre es un Dios de orden, no de conflicto. Quiere decir que los días de trabajo nunca se van a confundir con el día de reposo. Quiere decir que el día de reposo no se va a confundir nunca con día de trabajo. Y si ampliamos el mismo panorama que nos pone en su misma frase, tampoco los días de trabajo se pueden confundir con los días del novilunio. Y los días de reposo tampoco pueden confundirse como si fueran un día. El Shabbat no se puede confundir con un día de novilunio. Teniendo en claro esto, vamos a ver lo que dice aquí nuevamente en el versículo 3. Asimismo, ahora, ¿qué pasa? Adorará el pueblo de la tierra, delante de Yahweh. Vamos a verlo. No está hablando, como muchos dicen, en el novilunio solamente deberían ir los sacerdotes a adorar. El pueblo tenía que ir a hacer sus labores porque para ellos es día de trabajo, pero para los sacerdocios no. Es un día que tenían que estar ante la presencia del Eterno. Pero acá el versículo 3 de Ezequiel nos está diciendo que es todo el pueblo de la tierra, sin distinción. Vamos a leer la versión Kadosh. El pueblo de la tierra también se postrará en adoración delante de Yahweh. Dígame, ¿es solamente para la casta sacerdotal o era también para los sacerdotes en su plenitud? Era para todo el pueblo de la tierra. ¿Y dónde se tenían que reunir? ¿Cada uno en su casa? No. Y miren lo que afirma este texto en la versión Kadosh. Todo el pueblo de la tierra a la entrada de la puerta en Shabbat y en Rosh Chodesh. Pregunto, mi querida hermana, ¿puede ese día que Yahweh mismo pide que vengan a adorarlo a la puerta de la entrada, si no fuera que el humano pudiera tener el don de la ubicuidad de estar en 2 sitios a la vez, podríamos entender que en sus novilunio podrían estar una parte adorando y otra parte trabajando? Aquí radicalmente, contundentemente, la autoridad divina expresa de que el pueblo que va a adorar no está trabajando. Está en la puerta, frente al santuario, rodeando al santuario, en el Shabbat y en el Rosh Chodesh. Ese es el primer punto para entender si los Rosh Chodesh o los novilunio son días laborables o no. Yo no voy a ser tan concluyente, dejo que la escritura sea concluyente. Si tengo la enseñanza divina que el Rosh Chodesh es un día de no trabajar, vamos a ver ahora el testimonio de los israelitas en qué hacían en Rosh Chodesh. Otro punto para ver si el novilunio era un día laboral o un día de trabajo o de feriado. Vamos a leer lo que dice Primera de Crónicas, qué hacía el pueblo.
Vamos a irnos a Primera de Crónicas, en el capítulo 23 y en el verso 31. Mire lo que dice acá. ¿Qué hacía el pueblo que se acercaba a la puerta del atrio? Ellos tendrían que estar presentes regularmente delante de Yahweh cuando fuera qué ocasión, o fuera de las ofrendas quemadas, fueran ofrecidas a Yahweh en primer día, en Shabbat, en Rosh Hodesh, o novilunios, y en los otros tiempos designados, que son las festividades de Levítico 23. Ahí tenemos, como verá usted, los 3 tipos de días más el tiempo asignado a las festividades del santuario. Ezequiel leímos que habían días de trabajo, él menciona, como para que no digan simplemente día de trabajo, él dice el número de días que son de trabajo. Son 6 días de trabajo antes de cada Shabbat. Después de los días de trabajo viene el Shabbat. Después del Shabbat anunció que tenía que haber respeto en los Rosh Hodesh. Y ahora en esto de Crónicas habla de que agrega, según que también tenía que haber una congregación en los tiempos designados. Esa era la parte que correspondía. Puede ser feriado un Rosh Hodesh o un día de trabajo. Puede ser. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando la escritura aquí? Ahora, agrego otra cosa más. El testimonio de la participación de los israelitas. Vamos a irnos a 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5. David respondió a Jehonatán: mira, mañana es Rosh Hodesh, y yo debo de estar cenando con el rey. ¿Por qué los israelitas tenían por costumbre cenar en los Rosh Hodesh o los novilunios? Esto se lo voy a responder al final del tema. Porque no solamente era porque era una camaradería, o como dicen el Talmud, que porque era un recordatorio de las mujeres que dieron sus joyas para hacer un utensilio en el santuario, y que por lo tanto siempre las lunas nuevas se les festejaba a ellas. Eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. Y usted va a notar que toda la tradición judaica está contaminada desde antes de la época del Mesías con los dichos y máximas, fábulas, tradiciones de los maestros judaicos, los rabinos. Otra y el versículo, vamos ahora a ver el versículo 27, lo que dice acá. Y el día después de Rosh Hodesh, el segundo día del mes, el lugar de David estaba vacío, y Shaul dijo a Jonatán: ¿por qué el hijo de Shishai no ha venido a cenar? No ha venido a la cena ni ayer ni hoy. Otra vez la palabra cena, banquete. Entonces estamos viendo primero que para saber si los novilunios son días laborales o son días feriados de culto, primero hemos visto la clasificación de días que el mismo Padre Celestial lo dice. Hay días de laborales, hay días de Shabbat, hay días de Rosh Hodesh o novilunio, y hay días que hemos visto en Crónicas y días de las festividades del santuario. También hemos visto en Crónicas que todos ellos se acercaban a las ofrendas, y después de las ofrendas era obvio que no estaban las 24 horas ahí, sino que determinada el culto de las ofrendas, la nación se iba a cenar, a comer, a participar de un banquete con los suyos, con sus amistades, con sus familiares. El por qué lo vamos a ver al final. Y por último, ¿cómo saber si el novilunio o los Rosh Hodesh eran días laborales o días de culto no laborables? Vamos al testimonio. Bien, ahora vamos a ver lo que dice Amós, la otra prueba o detalle que nos deja en la escritura si es el Rosh Hodesh día laboral o día de trabajo. Amós 8.4 dice, Amós 8.5, dice: ustedes dicen, ¿cuándo terminará el Rosh Hodesh? ¿Para qué?
para poder llevar nuestro grano al mercado. Y si tenemos duda que si están hablando de comercio, sigamos leyendo. Y en otras palabras, también cuándo terminará, que es la palabra y la idea que está dejando, y el Shabbat para poder vender trigo. Pregunto, frente a esta evidencia, el Shabbat no se podía comercializar y en el Rosh Hodesh sí podemos trabajar y comercializar. Cuando aquí Amós registra el testimonio de que la gente está diciendo, ¿cuándo terminará el Rosh Hodesh para poder llevar nuestro grano al mercado? La conclusión es sencilla. La conclusión es de que el Rosh Hodesh no es día laboral. El Rosh Hodesh es un feriado porque es un culto que se hace especialmente al Padre y al Hijo, para que luego en esa fecha de haber hecho el sacrificio y la presentarse delante de Él, todo el pueblo se vaya a reunir en un banquete con su familia y sus amistades. Espero haber terminado, haber expuesto sencillamente la primera parte a esta primera pregunta suya.